Muy buenos días, es un gusto que usted se encuentre en sintonía de Agape TV Canal 8 y en YouTube como Mix de Medio. En este día, jueves 11 de enero, tenemos como invitado al licenciado Israel Montano, de secretario general de Andes 21 de junio, con quien vamos a conversar, bueno, qué tan difícil, fácil o cómo ha sido la situación de los docentes en el anuncio que le hicieron sobre no recibir los 200 de salario complementario. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, licenciado? Gracias, un placer saludarle por la oportunidad que nos dan estar en este espacio y llegar al pueblo salvadoreño y especialmente al Magisterio Nacional. Ok, para comenzar, no sé si podría mencionarnos si el magisterio ha mejorado o ha empeorado con respecto a las administraciones anteriores. Bueno, podríamos hacer un balance, breve balance, de lo que realmente el magisterio salvadoreño hemos tenido en los últimos años. Como secretario general de Andes 21 de junio, ¿verdad? Que aprovecho, quizás antes de darle su respuesta, hacer extensivo el saludo para los compañeros y compañeras de las estructuras nacionales de Andes, del sindicato de Andes, que es CITADME, del movimiento pedagógico salvadoreño, y también para todos los sindicatos que conformamos la unidad magisterial salvadoreña. Esto es importante retomarlo antes de hacer el breve balance de cómo nos sentimos los educadores en los últimos años y hoy, por supuesto. Quiero reiterar que como Andes 21 de junio, desde que inicié, llamemos, la administración del gremio como dirigente magisterial, tuve el apoyo de un grupo selecto de compañeros quienes planificamos conducir la organización de manera que fuera efectiva y que favoreciera a los docentes sin generar mayores contradicciones y desestabilizar al gobierno que esté en turno. Lo hicimos desde el último gobierno que tuvo el Partido Arena, el licenciado Elías Antonio Saca, los dos gobiernos del Frente, del FMLN, y hoy con el gobierno del actual presidente Nayib Bukele. Nosotros hemos sido propositivos, hemos marcado una agenda muy, pero muy formal, de manera que la participación sindical nuestra sea de criterio amplio y de un buen criterio, es decir, de ayudar a resolver los problemas. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Nosotros han habido algunos elementos muy importantes en las administraciones anteriores que se tomaron en cuenta en el magisterio salvadoreño. Y quiero llegar porque yo no voy a echarle flores a las administraciones anteriores y voy a condenar la actual. Cada una de ellas tiene elementos positivos para el sistema educativo, pero también elementos negativos. Y aquí vamos a señalar lo bueno y lo malo. Por ejemplo, en la actual administración, nosotros vemos con buenos ojos, ¿verdad?, el aspecto de querer impulsar la educación y de quererla transformar desde la raíz. El tema de priorizar la educación desde la primera infancia, desde el niño, desde que nace, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento muy importante para nosotros que se llama la primera infancia, o sea, la educación inicial. Y luego viene la educación parvularia, que es complementaria con la misma y lleva secuencia, para luego llegar a la educación básica que inicia desde el primer grado hasta el 9º grado. Para Andes 21 de junio hemos hecho propuestas en los gobiernos anteriores y también hemos hecho propuestas en este gobierno, pero hay una diferencia y esto es lo que voy a marcar en hacer el balance, ¿verdad? Nosotros, es increíble, pero quizás hemos tenido mejor relación sindical, ¿verdad?, con ciertos temas
con el actual gobierno que con los gobiernos anteriores. Nosotros lamentamos que siempre nos pusimos a la orden para crear una mesa de trabajo y elaborar políticas públicas educativas para el sistema educativo salvadoreño. Y cuando nosotros damos una mirada a lo que ha ocurrido en los gobiernos anteriores, hacemos una conclusión y decir como que a ningún gobierno le está apostando a querer transformar realmente la educación de este país, porque la educación de este país hay que empezarla quizás de cero. Y ahí es donde nosotros hemos retomado una de las políticas del actual gobierno, que dice que el sistema educativo salvadoreño necesita hacer un plan, o sea, una reforma, y a esa reforma que sea a los salvadoreños. Es decir, no necesitamos copiar políticas extranjeras, no necesitamos imitar ni copiar políticas educativas de países desarrollados como España, Finlandia, ¿verdad? Suecia, Costa Rica, aquí en Centroamérica. No, nosotros debemos elaborar nuestras propias políticas educativas a los salvadoreños. A eso le hemos tomado la palabra nosotros al Ministerio de Educación y nos hemos puesto de acuerdo y decir, queremos transformar este país, sí lo queremos transformar. ¿Cómo lo vamos a transformar? Juntos. Pero si nos dividimos, ¿verdad? Bueno, para comenzar, yo hago referencia a que los sindicatos hemos estado divididos, como que hay una política neoliberal en toda América Latina de ponernos a pelear entre nosotros mismos para que nos dividamos y que perdamos el objetivo, que el objetivo no solamente es lograr la reivindicación. En otras palabras, el objetivo no es solo favorecerme, el objetivo es favorecer a la comunidad educativa, a los niños, a las niñas, a los maestros, ¿verdad? Y de esa manera generar juntos las políticas educativas alternativas a lo que hemos venido, porque hay que reconocer que ninguno de los gobiernos del pasado, hablemosle en los últimos 50 años, les ha interesado la educación, porque cuando un país prioriza e invierte en educación, tiene un riesgo el gobernante, y el riesgo es que la gente despierte, que la gente piense, que la gente actúe, que la gente pregunte, que la gente cuestione, y para los gobiernos eso es muy delicado y peligroso. ¿Y cómo ha sido la relación con el ministro en comparación con la exministra que estaba? ¿Ha sido fácil dialogar con él o cómo ha sido el proceso? Fíjense que con la exministra Carla Ananía fue bien difícil negociar, muy difícil negociar con ella, no se pudo. Con el actual ministro, el año 2022, cuando a él lo nombran ministro, le dijeron, mire, vaya a ver cómo resuelve los problemas de los maestros. Y el hombre ha sido bien anuente. Hemos trabajado, nos hemos reunido, hemos hablado. Pero en el año 2023, en el año recién pasado, no ha querido él reunirse con todos los gremios magisteriales. Hay una negativa de no reunirse con los gremios magisteriales, y esa negativa tiene que ver en el fondo que nosotros tenemos una petición, Alejandra, nosotros tenemos una petición de fondo, y esa petición de fondo es que se cumpla el artículo 33 de la ley de la carrera docente. Cuando nosotros presionamos que se debe cumplir la ley, como que el ministerio se esquiva, se va. El Ministerio de Educación abandona una mesa de diálogo, es decir, no la habilita para que nosotros negociemos el aumento salarial, porque resulta que en el año 2022, ¿verdad? En octubre de 2022, dijo el ministro que él lo había enviado al señor presidente para que reivindicara a los maestros. Y que él nos reunió, hicimos una planificación y luego hicimos una propuesta de aumento salarial de acuerdo al artículo 33,
como que la propuesta fue muy alta, porque él no dijo negociémosla, dijo háganla. Y nosotros la hicimos al criterio de lo que nosotros consideramos. Pero eso es una propuesta. Una propuesta no se va a imponer, se negocia. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Y en la misma establecimos el 25% de aumento al sueldo base. Propusimos que hubiese un incremento para el salario de la doble sección de $600, la hora clases a $10, que se les aumentara el 75% a los sobresueldos de director, de subdirector, que la ruralidad para los maestros que trabajan en difícil acceso y lugares lejanos fuera de $100, y que la modalidad flexible se les pagara $375, y que el incentivo docente que se paga el 50% en junio y el otro 50% en diciembre, se fuera de un salario en junio y otro salario en diciembre. Somos más de 43,000 docentes en el país, y si le ponemos pluma salía un monto millonario. Entonces, en ese contexto quiero decir que el ministro dijo, hagan la propuesta, la hicimos, pero esa propuesta hay que negociarla, no la vamos a imponer. Por eso el llamado que aprovecho de hacer en este medio al ministro de Educación, al ministro de Hacienda, a Casa Presidencial, es que los maestros no es que queremos imponer, denos esta cantidad de dinero, no. Crear la mesa técnica y negociar cuánto es factible que el Estado salvadoreño, que el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Educación pueda facilitar para cumplir el artículo 33 de la ley de la carrera docente. Todo funcionario está obligado a que generemos las condiciones de diálogo. Eso es lo que antes del 21 de junio hemos pedido, y la negativa del ministro de reunirnos para abordar este tema, eso dio lugar a la creación de la Unidad Magisterial Salvadoreña, y allí habemos 9 sindicatos unidos, ¿verdad? Y para exigir el cumplimiento de la ley. Bueno, no se despide de esa entrevista Enfoque, que enseguida volvemos con más después de este corte comercial. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con el licenciado Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio. Con respecto a lo que estábamos conversando, ¿usted considera de que los derechos del magisterio se han respetado o se han vulnerado? Bueno, es que cuando nosotros exigimos el cumplimiento de la ley de la carrera docente, es obvio que la ley es la normativa que se le aplica a los maestros, pero esa misma ley la tiene que cumplir el titular, es decir, los jefes. Estamos hablando de las autoridades del Ministerio de Educación, pero resulta que hoy se ha vulnerado. Ese es otro elemento que tengo que hacer en este balance. Muchos maestros y maestras se les ha vulnerado sus derechos, porque sin tener pruebas basta una llamada, y hay comisiones derivadas de la ley Crecer Juntos, ¿verdad? Y hay comisiones, las juntas de la carrera docente, y el titular, los directores departamentales hablan y les dicen, tenemos denuncia ciudadana del profesor fulano de tal,
Así es que aplíquenle la suspensión previa. Y muchas veces eso no es cierto. Como antes 21 de junio hemos querido decir y hemos querido que se entienda que no podemos tener dos leyes en contraposición, porque nosotros estamos de acuerdo en el contenido de la ley Crecer Juntos, porque las leyes tienen que ser para el maestro, pero también tienen que ser para el padre de familia y para los, ¿verdad?, funcionarios del Ministerio de Educación. No, la ley no es solo para el de abajo. De lo contrario, nosotros en la ley de la carrera docente hay parámetros donde si el titular, el funcionario comete errores, se le puede aplicar la ley de la carrera docente perfectamente. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Una llamada es algo subjetivo, que cualquiera puede inventarse. Entre los maestros hay algunas diferencies, muchas veces por criterios políticos o por criterios gremiales, sindicales. El director es de un gremio magisterial, el subdirector es de otro gremio magisterial. El subdirector, para quitarle el espacio al director en la escuela, aprovecha esa debilidad que tenemos en nuestras leyes, pone a un padre de familia que haga la llamada, él lo manipula y ahí va la llamada. Entonces hemos dicho que lo indefendible no lo vamos a defender, pero las injusticias que han habido en muchos compañeros, nosotros sí vamos a defenderlas. Entonces ese ha sido como el punto de vista de antes 21 de junio. Y sí, se han vulnerado muchos derechos de los educadores y nuestras leyes, basta, nada más lo señalo para que no vaya a quedar como que el secretario general de Andes no ve lo que ocurre en el sistema educativo salvadoreño. Y yo quiero manejar a mi criterio una acción o un hecho concreto en el sistema educativo. Yo pido a la Asamblea Legislativa que me haga un decreto transitorio para que me permita hacer lo que quiero hacer. Entonces, y esta crítica no es para el gobierno, solo para el gobierno actual, también para los gobiernos anteriores. Solicitaban a la Asamblea Legislativa un decreto transitorio. ¿Para qué sirven los decretos transitorios? Sirven para violentar la ley original, porque en la ley original está qué se debe hacer para ciertos aspectos, por ejemplo, para nombrar directores, subdirectores, para nombrar maestros, para trasladar a los maestros. Eso está establecido en la ley de la carrera docente. Pero si yo quiero hacerlo a mi criterio, apruebo un decreto transitorio para poderlo hacer como yo quiero, violentando la ley. Es decir, con la ley, porque cuando se convierte en decreto oficial, el transitorio se convierte en ley. Con la ley voy a violentar la ley. Ojo, y eso lo hicieron los gobiernos anteriores, lo continúa haciendo el gobierno actual. Le quita las atribuciones a una institución que se llama Tribunal Calificador. Yo lo digo con solvencia, yo fui miembro de un tribunal calificador, sé cómo se administran los procesos para poder nombrar a los maestros, para poder trasladarlos, para poder nombrar directores, subdirectores, el proceso de nivel 1, pero todo eso ahora está concentrado en el Ministerio de Educación a través de un decreto transitorio, ¿verdad? Todo eso lleva a la larga, ¿verdad?, a violentar los derechos a los educadores. Hay algunas críticas de la gente que no conoce lo que es el sentido del hecho pedagógico. La gente dice, los maestros solo no trabajan, los maestros solo hablan, los maestros solo quieren aumento, y empieza la crítica de algunos miembros de la comunidad educativa que no conocen nuestra labor. Por eso yo invito
a la comunidad educativa a que se involucre en los consejos directivos escolares, en las escuelas, para que vean el sacrificio que hacemos los docentes. Los docentes no solo son las 5 horas laborales, en el lapso de tiempo nos vamos a preparar clases a las casas, trabajamos en la noche, y si hacemos un análisis de lo que ocurrió en el tiempo de la pandemia, se asustaría nuestra comunidad educativa del rol y el papel que hemos desempeñado los maestros. ¿Usted considera que existe oportunidad para que la mesa de diálogo por el aumento salarial vuelva en el futuro? Fíjense que para antes 21 de junio tenemos esperanza, tenemos la voluntad de sentarnos a negociar. Pero el criterio es que ahora ya no es solo antes 21 de junio, sino que está la Unidad Magisterial Salvadoreña. Y la Unidad Magisterial Salvadoreña vemos 9 sindicatos. Y muchas veces entre los 9 sindicatos podrían haber algunos que no estén de acuerdo ¿y para qué vas a estar esperando diálogo si es mentira? Aquí en El Salvador la historia ha demostrado que solo con lucha organizada en la calle se consiguen los beneficios. Ese lo dice la historia. Nosotros no quisiéramos que se repita lo que la historia dice, porque hay desgastes, hay maltrato, hay encarcelamiento, hay muertes. Entonces, pero toda lucha tiene ese resultado. Sin embargo, nosotros quiero reiterar que como Unidad Magisterial Salvadoreña y especialmente antes 21 de junio, tuvimos que decidir por hacer un llamamiento a una actividad, a una marcha. Y la marcha la tenemos programada para el día viernes 26 de enero. A partir de las 8 de la mañana nos vamos a concentrar frente a Catedral y de ahí vamos a salir en marcha hacia la Juan Pablo II y de la Juan Pablo hacia el Ministerio de Educación y cruzar ahí por la entrada de la Asamblea Legislativa y la CEL, por ahí. Tal vez nos dejan llegar hasta ahí, nosotros no vamos a ir, somos educadores, los maestros no somos delincuentes ni vándalos, simplemente es el último recurso que nos queda de lucha cuando no somos escuchados. Nosotros hemos puesto en la mesa, queremos diálogo, ya estamos cansados de estar pidiendo diálogo. El 21 de junio, no se nos olvida la fecha, el 21 de noviembre, que era la fiesta de la Virgen de la Paz allá en San Miguel. Esa fecha nosotros entregamos una correspondencia solicitando apertura de diálogo al ministro de Hacienda, al ministro de Educación y una carta en Casa Presidencial solicitando audiencia. En 3 escenarios solicitamos audiencia y no nos llamaron de ningún lugar. Un mes y un día después, estamos hablando el 22 de diciembre del año pasado, volvimos a entregar otra nota que ahí las tenemos de recibida, ¿verdad? Para que nos recibiera el ministro de Hacienda o el ministro de Educación. Tampoco tuvimos respuesta. Al no tener respuesta de esas 2 convocatorias, nosotros llamamos a la gran marcha magisterial para el día viernes 26 de enero del presente año 2024 y decirle a los maestros que es el momento en que tenemos que decidir, porque no se vale de que solo con un mensajito de WhatsApp nos esté pidiendo que quiere aumento de salario o que nos digan, compañeros, gracias por luchar, deberían. Tenemos mensajes, ¿verdad?, donde nos dicen, deberían luchar porque tengamos tal cosa. ¿Cómo es eso que deberían luchar? Debemos luchar porque la lucha es de todos, no es solo de los dirigentes. Entonces hay como un nivel de comodismo del Magisterio Nacional, pero yo hago ese llamado, compañeros. Se trata de nuestro salario, se trata de un incumplimiento de la ley de la carrera docente. Aquí nosotros con esta acción no queremos, en ningún momento tiene una relación
con la oposición política partidaria, porque eso es bueno retomarlo y aclararlo. Muchos podrían pensar, esta es la marcha que tiene la oposición previo a las elecciones del 4 de febrero. No tiene nada que ver con eso. Es más, en nombre de la unidad magisterial me atrevo a decirles, ¿verdad?, que el movimiento del 26 de enero es un movimiento limpio, cristalino y estrictamente gremial sindical. Ahí no vamos a querer injerencia de ningún partido político, de cualquiera de los partidos políticos, ni de la oposición, ¿verdad?, ni banderas partidarias del partido oficial, de nada, ¿verdad? Y podemos participar en la marcha todos los maestros, independientemente del color partidario a que ellos pertenezcan, porque un movimiento gremial magisterial no es un movimiento político partidario. Por esa razón hacemos la aclaración y decirles pues que ya lo hemos dicho casi en todos los medios de comunicación. Ya si el dirigente político partidario es necio y se nos va a meter, pues desde ya le decimos a la Policía Nacional Civil que nos va a dar protección en la marcha, que le vamos a dar la autorización de que los agarre y los saque de la marcha, porque ellos no están convocados a ninguna marcha. Estamos invitados a la marcha los maestros, ¿verdad?, que no sentimos que se nos está violentando el artículo 33 de la ley de la carrera docente relacionado al aumento de salario. Esa es la lucha del magisterio y no queremos tener injerencia de ningún partido político, sea de derecha, izquierda, centro, lo que sea. Nosotros queremos que el magisterio y la comunidad educativa, los padres de familia, estudiantes y docentes se sientan bien representados por nuestra organización que se llama Andes 21 de junio y obviamente con el resto de sindicatos que hemos conformado la unidad magisterial salvadoreña. Bueno, enseguida volvemos con más de esta entrevista. Ya volvemos. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con el licenciado Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio. Licenciado, con respecto, mientras duró la mesa de diálogo, ¿ustedes alguna vez recibieron una amenaza? Bueno, fíjense que no, hay que ser honestos, nosotros nunca hemos sido amenazados, sindicalmente no, ni en los gobiernos anteriores ni en el actual. Nosotros actuamos en base al derecho que nos da la Constitución, la ley de la carrera docente, ¿verdad? Y quisiera hacer una reflexión en ese aspecto, porque en Europa los sindicatos juegan un papel muy importante. La patronal se sienta con el sindicato y juntos planifican. Y al planificar tienen resultados exitosos, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, llamémosle en lo público. Perdón. Y luego, cuando ya se tiene clara la ruta a seguir, entonces los resultados son satisfactorios. Pero eso es en Europa. El nivel del sindicalismo europeo, ¿verdad?, se sale de la tangente cuando realmente se le vulnera el derecho a los trabajadores. Hoy trasladémoslo a El Salvador. En El Salvador nosotros tenemos cerca de 15 años donde hemos hecho esfuerzos extraordinarios por trabajar independientemente quién administra el gobierno. El sindicato debe tener capacidad de negociación con el que esté gobernando, independientemente quién sea. Si bien es cierto, esto es para los amigos televidentes que van a decir, ¿cómo se atreve Montano a decir eso? Si en el pasado ellos eran aliados del FMLN. Esa es la crítica que me van a hacer. Pues señores, quiero decirles que es cierto.
Ya me lo han cuestionado en los medios televisivos y yo he dicho que sí, pero acuérdense que los humanos reconocemos los errores y los corregimos. Todo movimiento sindical, cuando es politizado partidariamente, va al fracaso. Y eso nos pasó a nosotros. Por eso hicimos un activo nacional a nivel de todo el país y tomamos la decisión de corregir esa postura de no prestarnos a ningún partido político. Cuando tomamos esa decisión, empezamos a tener un cuestionamiento a veces de los mismos compañeros. Pero ahora ya sentamos esa base de no tener injerencia partidaria de nadie. Y en la unidad magisterial, que hoy habemos 9 sindicatos, hemos logrado a la mayoría de estos sindicatos convencernos de que lo más importante para nosotros es hacer una lucha estrictamente gremial sindical, reivindicativa, es decir, para lograr beneficios para los trabajadores, y no prestarnos como lo hicimos en el pasado nosotros, ¿verdad?, andarle haciendo la campaña al partido político. Entonces eso queda claro, y si nosotros lo aclaramos hoy, bueno, le decimos a la actual administración del Estado, al actual gobierno, Andes está listo para que nos sentemos a través de la unidad magisterial y podamos planificar el futuro de la educación de este país. No es quitando, aplastando, mancillando a los profesores que vamos a imponer un nuevo modelo educativo. Si el modelo educativo que está impulsando el ministerio, que se llama Mi Nueva Escuela, en el fondo nosotros lo aceptamos. Aquí hay que reconocer las cosas buenas y las cosas malas. Por ejemplo, a la llegada de la pandemia del COVID-19 a El Salvador, se aperturó el espacio para que los maestros iniciáramos un proceso pedagógico a través de la virtualidad, algo que nosotros no lo podíamos hacer, gracias al ministerio que nos capacitó a través de Google Classroom, tuvimos la capacidad. Ahora la mayoría de los maestros podemos trabajar utilizando una herramienta virtual. Y que en el pasado, una de las peticiones que antes 21 de junio hacía es que cada maestro tuviese una computadora para poder trabajar con nuestros niños. Miren, no fue necesario. El mismo Estado salvadoreño, a través del Ministerio de Educación, ahora casi el 100% se ha cumplido de la entrega de la computadora y la tablet a los niños y a los maestros. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la petición de Andes? Andes pidió que se les diera una computadora a los maestros. Nosotros nunca nos imaginamos que también la computadora les iba a llegar a los niños. No pedimos para los niños. Entonces, y nos vamos a molestar nosotros porque el gobierno traspasó lo que nosotros queríamos. No, eso es bienvenido. Esas son las cosas buenas. Yo creo que como sindicatos debemos de reconocer las cosas buenas que el Ministerio de Educación y que el gobierno ha hecho en el tema de seguridad. Los maestros estamos trabajando perfectamente bien. Ya no somos extorsionados en los diferentes centros educativos. Es decir, hay que reconocer las cosas buenas que se están haciendo. Si nosotros no las reconocemos, entonces vamos a quedar en la historia como de las personas que se oponen a todo y que solamente dicen no, 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 solo por decir no, aunque las cosas sean diferentes. Yo creo que aquí tenemos que tener claridad de lo que hacemos. Si somos sindicatos, sí, claro, somos sindicatos, pero a nuestros militantes afiliados les dejamos libre para que piensen. Nuestros afiliados pueden ser del partido político que ellos quieran, pero en el sindicato vamos a abandonar todos los criterios partidarios y nos vamos a unir en un solo puño para lograr nuestros objetivos. Eso es lo que pide Andes 21 de junio y esa es la injerencia que tenemos en el resto de sindicatos, porque hay que reconocer, aquí tenemos sindicatos beligerantes que surgieron en la misma situación que vivimos los salvadoreños, como Fimeduco, bases magisteriales,
¿verdad? Que han salido de antes 21 de junio, sí, han salido, pero qué bueno que últimamente nos hemos sentado y hemos dejado las diferencias de lado por el bien del magisterio salvadoreño. Mire, licenciado, ¿y la reacción de los docentes al saber que no recibirían esos $200 complementarios? ¿Cómo fue? ¿Qué le decían ellos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo tomaron? Vaya, usted hace referencia a $200 complementarios de salario. Hay que hacer historia de esto. En los últimos 2 años del gobierno del profesor Sánchez Serén, firmamos en este proceso de revisión salarial un aumento de $100, pero no se podía dar de un solo. En el 2018 se dieron $50. O perdón, en el 2017 $50. Y en el 2018 los otros $50. Y allí se cumplieron los $100 del aumento. Y luego, en el 2019, cuando llega el presidente Nayib Bukele y entramos en el tema de pandemia, también él otorgó un aumento de $100. Y todos me preguntan, ¿y los $100 que les dio el gobierno actual? Sí, los $100 los dio, pero en ningún momento nos sentamos a negociar. En ningún momento se instaló la mesa que dice la ley de la carrera docente. Y el mismo artículo establece que en el artículo 33b están de los bonos, y en el artículo 34 dice de la ley que todo aumento de salario que se le aplique a los trabajadores del Estado en todos los rubros, también se les debe aplicar a los educadores por ser parte de los trabajadores del Estado. Es decir, los trabajadores del Estado, de todas las carteras de Estado, si ellos reciben un aumento de salario, también debe aplicarse a los educadores, dice el artículo 34 de la ley de la carrera docente. Entonces nosotros, por esa vía, aplaudimos, dimos las gracias al señor presidente por el aumento de los $100 de 2019, 2020, pero luego 20, 21, 22 concluían los 3 años, no hubo nada. Hoy estamos en el 2024, ya se pasaron 2 años, donde debió habérsenos incrementado el salario a través de un proceso de diálogo y negociación, que es lo que establece la ley. Entonces nosotros tenemos abierta todavía la posibilidad. Si el Estado, si el gobierno de la República nos llama seriamente a negociar, nosotros podríamos de inmediato desmontar la actividad que se tiene para el 26. No estamos chantajeando con eso de la marcha, no. Es más, nosotros hemos optado a hacer eso por presión de los maestros. Hay maestros en todo el país que muy calladitos, sin decir nada, nos están llamar y llamar, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Todo lo que se ha logrado en la historia del magisterio salvadoreño se ha hecho a través de lucha. Nunca hemos tenido ningún beneficio solamente llamando por teléfono o en redes sociales como es hoy. Las luchas no se trata de hacerlas solo en Facebook, en TikTok, no, se trata de que hagamos algo en concreto. Ese es el pensamiento de los maestros. Y es más, hicimos un congreso pedagógico, un congreso nacional consultivo el 30 de octubre del año pasado en el Inframen. Llegaron más de 1000 maestros, a pesar de que había emergencia nacional y había una emergencia nacional por un temporal, por una tormenta que había. Entonces, aún así los profesores vinieron. Entonces, teníamos programado el año escolar el 22 de enero. Cuando nosotros anunciamos la marcha, el calendario lo mueven, ya no entramos el 22 de enero con los niños, entramos hasta el 6 de febrero. Qué bueno, yo creo que eso es muy bueno y un buen criterio, porque los centros educativos deben de estar libres para el proceso político electoral.
y 2 días después ya se han limpiado y se ha arreglado. Me parece una medida muy, pero muy buena. Pero el día viernes 26, que no entra en ese proceso, a los maestros ya se les llamó a capacitaciones. Pero los maestros saben que una capacitación, perfectamente el maestro puede dejar de ir y asistir a la marcha, para que en la marcha se haga sentir la fuerza, el pensar y el descontento que tiene el magisterio por el no cumplimiento del artículo 33 de la ley de la carrera docente. Entonces, ese es como el punto de vista que tenemos como ANDE. Bueno, no se despegue, que enseguida volvemos con más de su entrevista Enfoque. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con el licenciado Israel Montano. Para el magisterio, ¿qué le espera para este 2024? Bueno, para antes 21 de junio consideramos que el magisterio sí le espera un desafío muy grande. Y el desafío grande que le espera al magisterio es porque me decían a son de broma muchos maestros: Montano, sí tenemos aumento, me dijo, pero aumento de trabajo. El desafío del magisterio en este momento es aumento de trabajo, aumento de presión, acoso laboral. Muchos directores departamentales y jefes territoriales, los gestores territoriales, llegan a acosar a los profesores. Es decir, hay una política del Ministerio de Educación que yo sí se la voy a señalar al ministro, y ojalá que los titulares y en Casa Presidencial vean el programa para que hagan el llamado pues a las autoridades del Ministerio de Educación. Resulta que hay un problema de que los niños y las niñas se ausentan de los centros educativos. Se le llama ausentismo escolar. Pero las causas del ausentismo escolar son varias, son muchas. La crisis delincuencial que vivían nuestros territorios o nuestro país generó que mucha gente emigrara de sus lugares a otros lugares y quedaron las escuelas con pocos niños. Esa es una causa. La otra causa, la crisis económica que vive la familia salvadoreña, hace que no mande los niños a estudiar, sino que los utilice para ir a vender a la calle, el trabajo infantil. La tercera causa es que muchos niños y niñas vivían en las comunidades que nosotros les llamamos como territorios que tenían las pandillas. Y resulta que ahí se han llevado presos, en esos 70,000 detenidos que tiene el Estado en este momento, se llevaron preso al papá y a la mamá. Y si tenían 3 niños, ¿quién cuida de esos niños? Muchos emigraron de la escuela. En conclusión, hay otros, la pandemia del COVID-19, el cuarto factor, y puedo ir señalando más. Pero esos 4 factores que he señalado, el Ministerio de Educación debe identificarlos y debe conocerlos. Pero resulta que el Ministerio de Educación está haciendo algo terrible. En el centro educativo, que el profesor tenía 30 niños y por esas causas se le han ido 15, está quitando al profesor de la sección que él tiene. Mire, usted tiene muy poquitos niños, lo vamos a declarar subutilizado y lo vamos a mandar donde se necesite. ¿Y esos 15 niños dónde quedan? La ley Crecer Juntos, artículo 12, dice que el interés superior es el niño, la niña y el adolescente. Y cuando el Ministerio de Educación quita a este maestro porque tiene 15 alumnos, por ejemplo, le está violentando ese derecho a esos 15 niños. Puede haber 5 niños y esos niños tienen derecho a la educación. Uno puede ser, como me dijo un ministro de Educación de Bolivia en una reunión que tuvimos en Sudamérica.
ustedes allá en El Salvador tienen un niño o una computadora. Esa es la política que tienen, me dijo. Un niño o una computadora. Perdona que te rechace ese eslogan. Me da pena y me da tristeza. Porque la política tiene que ser un niño, un maestro. Entonces, yo traslado esas palabras de ese ex ministro, ¿verdad?, de Bolivia aquí a El Salvador. Un niño, un maestro, tendría que ser nuestra política, y no quitar a los maestros que tienen hasta 25 años de trabajar en la comunidad educativa que allí viven, y ahora los han quitado y los han mandado a trabajar al cantón, porque no tienen 45 niños. Hay una ley vigente que se llama Disposiciones Generales del Presupuesto. Esa ley se hizo hace más de 40 años. Esa ley era cuando El Salvador era eminentemente cafetalero y los niños trabajaban hasta octubre, estudiaban hasta octubre, noviembre, diciembre y enero, los padres de familia se los llevaban a las fincas a cortar café. Pero ahora eso ya cambió, El Salvador es otro. Entonces no se utiliza ese criterio. En esa época las familias tenían 10 hijos, 8 hijos, 5 hijos. Ahora los jóvenes no quieren tener hijos, mejor prefieren una mascota y no tener hijos. Entonces son criterios que debemos tomar en consideración para ese fin. Entonces el llamado es, señor ministro de Educación, no subutilice a los profesores por solo tener 12, 15 o 20 niños y los aglomere a que el profesor trabaje con 45 niños. Porque ese profesor, por muy brillante que sea, no va a ser efectivo. Si queremos mejorar el sistema educativo salvadoreño, sentémonos, y esto lo vamos a definir en una mesa técnica de trabajo. Antes 21 de junio se pone a la orden para que podamos trabajar. No estamos queriendo pelear, estamos queriendo transformar la educación de nuestro país. Ese es mi llamado final que hago en este programa y bueno, abrir las puertas a todos los maestros y maestras para que vengan y hablemos, generemos condiciones, porque es necesario juntos transformar la educación de este país. Este país no se va a transformar el tema educativo si solo se lo dejamos a los titulares o solo nos dejan la culpa a nosotros, la responsabilidad a nosotros. Es una situación compartida en la comunidad educativa. La familia juega un rol muy importante, ¿verdad? Los padres educando a sus hijos, porque es la familia la responsable de educar a sus hijos. La escuela enseña, forma académicamente, la familia educa, ¿verdad? Y la comunidad fortalece los criterios educativos de esta generación, de la niñez, de la juventud y del futuro. Entonces, compañeros maestros y compañeras maestras, antes del 21 de junio tiene criterios muy, pero muy definidos para que transformemos la educación de este país, y esa es nuestra misión, y espero en Dios que Dios nos escuche para que podamos dialogar con el actual gobierno y sentarnos y juntos impulsar la transformación que necesita El Salvador en educación, que se llama Mi Nuevo País. Por lo tanto, reitero, solicito la apertura de la mesa de diálogo y negociación salarial para que los maestros y maestras se sientan complacidos durante el año 2024. Bueno, licenciado, es un gusto que nos haya acompañado en ese día. Gracias a ustedes y feliz día. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en este día, y el día martes volvemos con una entrevista más de Enfoque. Feliz día.